conmigo a Romanos capítulo 5. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, dice Pablo, que nos fue dado. Versículo 6 dice, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno, dice, osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Versículo 11 dice, y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bendito Dios y Padre, venimos, Señor, delante de tu presencia, Señor. Padre, deseando en nuestros corazones, Señor, que tú seas el centro, Señor, de nuestras vidas, Señor. Que tú seas el centro, Señor, de todo, Señor, lo que podemos hacer o existir, Señor, en esta tierra, Señor. Te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, nos anima, Señor, constantemente, Señor, a vivir una vida, Señor, que sea primeramente agradable a tu presencia, Señor, y que sea una vida recta, Señor, donde podamos, Señor, ser un testimonio, Señor, para muchos, Señor. En esta tarde yo oro, Señor, por este alimento, Señor, que has puesto en nuestra mesa, Señor. Ahora, Padre, ayúdanos a degustarlo, Señor, con gozo, Señor. Sabiendo, Señor, que es tu palabra, Señor, la que crea en nosotros, Señor. La que hace en nosotros, Señor. La que nos anima a hacer, Señor, lo que es agradable a ti, Señor. En esta tarde, Señor, también te pedimos también por aquellos que no están en este lugar, Señor, porque están en una cama de un hospital, Señor, en un lugar. Te pedimos, Padre, que tu presencia, Señor, ese toque tuyo, Señor, siga sobre la vida, Señor, de cada uno de ellos, Señor. Y a nosotros, Señor, Padre, no permitas que salgamos de aquí de la misma manera, Señor, como entramos, Señor. Esta mañana, Señor, hablaste, Señor, a nuestros corazones, Señor, y creemos, Señor, que tú lo puedes hacer esta hora, Señor, de igual manera, Señor. Te damos gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos, Señor, que están en este lugar, en el nombre precioso y maravilloso, Señor, de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. En esta tarde, hermano, yo quisiera hablar, hermano, de la muestra más grande del amor de Dios. Y hemos estado hablando, hermano, del tema de la justificación. Hemos estado hablando, hermano, del amor de Dios. Dice en el versículo 5, dice en el versículo 5 del capítulo 5, dice, y la esperanza no avergüenza, dice, porque el amor de Dios, dice, el amor de Dios ha sido derramado, dice, ha sido derramado. Y esto es muy sublime para nosotros, hermano, porque es una muestra de que Dios nos ha amado. Y dice que Él ha derramado, dice, su amor, dice, ¿en dónde? En nuestros corazones. Por el Espíritu Santo, dice, que nos fue dado. Algo, hermano, que usted y yo debemos de valorar en nuestras vidas, hermano. Es algo que usted y yo debemos de entenderlo, hermano, de experimentarlo, porque realmente, hermano, es el amor de Dios el que nos va a dar la capacidad
para caminar rectamente en esta vida que nos ha tocado. Amén. En medio de tantas dificultades, en medio de retos en esta sociedad, el amor de Dios, hermano, el amor de Dios, dice, que ha sido derramado en nuestros corazones. Y en esta tarde quiero hablar de la muestra más grande del amor de Dios. Y dice el versículo 6, dice el apóstol Pablo, continúa en el mismo pensamiento que comenzó en el versículo 1. Dice, porque Cristo dice, aún dice cuando éramos débiles. Usted sabe, hermano, que usted y yo éramos débiles. Y cuando la palabra de Dios, hermano, dice cuando Pablo se refiere a que éramos débiles, se refiere, hermano, a que usted y yo éramos débiles moralmente. No teníamos, hermano, ninguna capacidad para ejercer lo bueno. Hay muchas personas que son buenas que no son cristianas o que no son creyentes. Sí, hay muchas personas que son moralmente buenas, pero no alcanzan, hermano, no alcanzan o no pueden llegar a alcanzar, hermano, lo que el amor de Dios, hermano, puede llegar a ser en un creyente que cree en Jesús, que se enamora de Jesús y que vive para Jesús. No se puede comparar. No se puede comparar porque la palabra de Dios dice, hermano, que no hay bueno ni uno, ¿verdad? O sea, hay gente que son buenas, que son buenos ciudadanos, dice, pero dice que no hay ninguno bueno. Solamente Dios puede darnos la capacidad de derramar en nuestros corazones su amor por su Espíritu Santo y que nosotros podamos experimentar y caminar por medio de ese amor. El tema de hoy, hermano, es el amor de Dios demostrado en la muerte de Cristo, ¿verdad? El amor de Dios, hermano, y la muerte de Cristo son bases fundamentales para nuestra vida de fe, ¿verdad? Como creyentes. El amor de Dios, hermano, y la muerte de Cristo. Y el propósito, hermano, es mostrar cómo el sacrificio de Cristo, hecho aún cuando usted y yo éramos pecadores, cuando no valíamos nada, cuando no había nada bueno en nosotros. Dice su palabra que Cristo murió por nosotros. Éramos pecadores y este sacrificio de Jesús nos asegura la justificación, la reconciliación y nos da la oportunidad de experimentar un gozo en Dios. Ahora mi pregunta es, ¿usted experimenta un gozo en Dios en su vida? Esa es una característica de un corazón transformado. Jesús, hermano, nos ha librado del poder del pecado, llevándonos de la muerte a la vida. Antes usted y yo, hermano, estábamos en la muerte y el Señor nos lleva a la vida. Y debemos de perseverar. El trabajo de nosotros es perseverar en esta verdad, aun cuando nuestras emociones nos hablen o nos traten de hablar de otra realidad. En uno de los pasajes, hermano, de lo que habla aquí es, quiero poner en su imaginación, si alguien, hermano, alguien, ser humano, pudiera estar dispuesto o tendría la capacidad para dar la vida por usted o por alguien más. Posiblemente pudiéramos pensar que un padre pudiera dar la vida de su hijo, pero sería muy difícil, ¿verdad? La única persona, hermano, que yo quisiera pensar solamente es en Abraham, que estuvo dispuesto a obedecer a Dios cuando Dios le pidió que le ofreciera a su hijo Isaac. Pero sería muy difícil encontrar una persona que diera la vida por otro. Aún, hermano, alguien que pudiera dar la vida por un enemigo. ¿Usted cree que usted piensa que pudiera existir alguien que pudiera dar la vida por uno de sus enemigos? No, pero sin embargo, hermano, nuestro Dios, dice su palabra que aun cuando éramos enemigos de Él, cuando ni siquiera usted y yo queríamos y teníamos el deseo de buscarlo a Él, aún allí Dios dio a su Hijo para morir por usted y por mí. Y eso representa el gran amor de Dios. El apóstol Pablo, hermano, aquí en Romanos 5, del 6 al 11, nos presenta la mayor demostración del amor en toda la historia de la humanidad. Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores. No merecíamos ese amor, pero Dios lo hizo. Dios lo hizo y lo hizo por nosotros.
Tal vez, hermano, pudiéramos decir que estas frases, hermano, lo hemos escuchado repetitivamente en estos sermones de Romanos, ¿verdad? Pero si algo el Señor, hermano, a través de leer, hermano, el libro de Romanos, personalmente a mí ha puesto, hermano, ha puesto una pasión, hermano, ¿cómo decirlo? Ha puesto una convicción de que la palabra del Señor, hermano, aun cuando escuchamos repetidamente ciertos conceptos, la misma palabra del Señor nos exhorta a querer vivir una vida que mejore nuestra condición y que sea más agradable al Señor. La palabra del Señor, hermano, siempre que escuchamos la palabra del Señor, debe de tener ese efecto en la vida de cada uno de nosotros. Debemos de ser exhortados, debemos de ser, hermano, cambiados internamente. Debemos de ser movidos a buscar una vida más agradable al Señor. Una vida de más calidad cristiana. El amor de Dios, hermano, debemos de tenerlo presente porque el amor de Dios es el que modela nuestro caminar. Por un momento imagínense si no existiera el amor de Dios en nosotros, ¿cómo sería nuestra vida? Ahora déjenme poner esto de antemano también. Si no tuviéramos el amor de Dios en nosotros, si no estuviera el amor de Dios en nosotros, ¿cuál sería el modelo o el testimonio para yo desear, hermano, cambiar esas cosas que yo sé que necesitan ser cambiadas? Si no existiera el amor de Dios en nuestras vidas, no tuviéramos ese modelo, no tuviéramos la capacidad, amados, de desear tener una vida para Dios. Porque yo quiero que usted piense por un momento, hermano, es por el gran amor de Dios, hermano, que usted y yo estamos aquí. Y es por el amor de Dios que nosotros, hermanos, sentimos el deseo de caminar una vida cristiana. Sin el amor, hermano, no tendríamos esa capacidad. Y quisiera empezar con mi primer punto, hermano, porque ¿dónde vemos el amor de Dios en nosotros? Si usted, hermano, dice, es que yo no siento, no experimento el amor de Dios, no puedo ver en dónde ha actuado el amor de Dios en mi vida. Primeramente, hermano, el amor de Dios está en el momento de nuestra redención. El momento, hermano, cuando Dios alcanzó, yo no sé cómo fue su conversión. Yo no sé qué persona le compartió a usted el evangelio, no sé quién le compartió esas palabras de amor. Pero el momento, hermano, cuando Dios, hermano, habló, no a su mente, no a su corazón, cuando habló a su espíritu y puso esa necesidad de un cambio, hermano, radical en su vida. Fue el momento, hermano, que nuestra vida tomó el rumbo diferente al que teníamos anteriormente. Dice su palabra, dice el versículo 6 de Romanos, dice, porque Cristo dice, cuando aún éramos débiles, y yo quiero llevarlo a ese momento, hermano, cuando usted no conocía al Señor, cuando usted estaba alejado del Señor, dice que cuando aún éramos débiles, dice, a su tiempo, dice, murió, dice, por los impíos. ¿Qué es un impío? Una persona, hermano, una persona que no quiere nada con Dios, ese es un impío. Un pecador, una persona, hermano, que no quiere ni tiene el deseo de buscar a Dios. Dice, porque Cristo dice, cuando éramos débiles, esta palabra débiles significa ser débiles moralmente. Yo puedo pensar en mi propia vida, yo quiero que usted piense en su vida. Porque cuando pensamos en lo que pasaba en el pasado, podemos valorar lo que usted y yo tenemos en el presente. Una conciencia, hermano, que no era la misma que teníamos usted y yo en el pasado. Yo no era conscientemente, hermano, yo era débil moralmente. Y para mí, hermano, las cosas buenas, hermano, es lo que Dios dice que está mal. Para mí personalmente, era una vida, hermano, que no tenía nada que ver con los caminos de Dios. El alcohol, hermano, las drogas, hermano, y todo lo que usted pueda pensar en una vida alejados de Dios. Eso era la vida de nosotros. Nosotros vivíamos, hermano, de acuerdo a nuestro propio entendimiento y a lo que nosotros queríamos. Como dice la palabra de Dios, hermano, nosotros vivíamos por nuestros propios deseos. Solamente queríamos satisfacer nuestros propios deseos.
Por eso Pablo dice que cuando usted y yo éramos débiles, cuando éramos débiles moralmente, cuando éramos incapaces de ser moralmente buenos, sin la capacidad de salvarnos a nosotros mismos, cuando nosotros estábamos espiritualmente enfermos. Por eso, hermano, por eso el amor de Dios es importante para nosotros, porque fue el amor de Dios que lo cambió a usted y que me cambió a mí. Y es el amor de Dios, hermano, el que quiere hacer la obra, quiere perfeccionar ese hombre interior que está en usted, o esa mujer interior que está en usted. Y quiere cambiar y transformar, hacer la obra completa dentro de nosotros. Usted y yo, hermano, estuvimos en desobediencia, lejos de Dios, y lo peor, que así queríamos vivir. Yo recuerdo en mi vida pasada, a mi hermana, el Señor la alcanzó. Y ella andaba detrás de mí, sabía el tipo de vida que yo tenía. Y mi hermana andaba detrás de mí constantemente. Paco, dice, el Señor te ama. Dios quiere tener un encuentro contigo. El Señor quiere sacarte de donde estás. Donde estás te va a llevar a una muerte horrenda. Y estuvo detrás de mí. Pero en realidad, hermano, yo no quería acercarme a Dios. Mi mente, hermano, estaba enfocada en otras cosas. Estaba totalmente interesado en otras cosas. Pero cuando el amor de Dios, hermano, llega al corazón, cambia todo el panorama, cambia toda la manera de pensar. Por eso Pablo dice, cuando éramos débiles, dice, a su tiempo. Y esta palabra, hermano, me impacta, a su tiempo. Porque si el Señor, hermano, quiero traerlo a nuestra vida personal. Porque si el Señor no hubiera llegado a mi vida en el momento que Él llegó, hablar a mi corazón, hablar a mi vida, yo no sé dónde estuviera yo ahora. Yo no sé, hermano, usted no sabe dónde usted se encontraría si Dios no lo hubiera alcanzado. No supiéramos. Por eso a su tiempo dice que Jesús murió por los impíos. Hace más o menos 2000 años de historia que tiene el cristianismo. Y ese año cero, hermano, que nos marca la historia, fue el momento, hermano, el tiempo preciso para que Jesús viniera a esta tierra y pudiera llevar a cabo esa obra de redención para que usted y yo y millones de personas que han vivido en todas esas generaciones no se pierdan. Dice su palabra, para que tengamos, hermano, para que los que ya están descansando en el Señor lleguen a gozar de una vida eterna. Pero dice Pablo, dice a su tiempo. Los tiempos, hermano, los tiempos de Dios son perfectos. Dios, hermano, llegó a mi vida. Yo no sé si usted, hermano, alcanza a visualizar eso en usted. Puede valorar eso cuando Dios, hermano, cuando el tiempo del Señor llegó a tocar su corazón, llegó a tocar su vida. Yo no sé si usted alcanza a visualizar eso. Pero cuando yo, hermano, estoy mirando esto y cuando puedo ver mi propia vida y puedo reflejar el Evangelio, cómo ha trabajado en mi vida, Dios mío, yo te doy gracias, Señor, porque me espanto de lo que pudiera haber pasado en ese pasado, hermano, donde estaba alejado. Y por la mente, hermano, me pasaban las escenas, hermano, cuando de alguna manera, por mi insensatez, yo estuve a punto, hermano, de meterme tal vez en un problema, tal vez en perder la vida o tal vez de alejarme completamente de Dios. Pero Dios fue muy bueno porque en su tiempo, en el tiempo, ahí donde mi propia vida, hermano, me llevó a un estado de quebrantamiento. Y cuando dentro de mí ya existía la semilla de que había un Dios que me amaba, y es ahí donde Dios, no llegó Dios ya estaba allí. Dios ya estaba en ese lugar de quebrantamiento. Ya estaba en ese lugar que para mí era un peligro, hermano. Dios ya estaba allí, extendiendo su mano para mí. Y es lo mismo que para usted. Estuvimos en desobediencia, lejos de Dios, y lo peor de que así queríamos vivir en los deseos de nuestro propio corazón. Dice Pablo, hermano, en Gálatas 4, 3 al 4, dice, así también nosotros, dice Pablo,
cuando éramos niños, el momento de debilidad hace una comparación de cuando éramos niños. Dice, estábamos, dice, en esclavitud, dice, bajo los rudimentos del mundo. Hermano, y esta palabra debe de ser muy importante para nosotros, porque así como nosotros estuvimos alejados de Dios, yo quiero que piense y analice y medite mucho en esas palabras, porque la manera como nosotros estuvimos en el pasado es la misma manera de que mucha gente permanece hoy en el presente. Y si Dios, hermano, tuvo misericordia de usted y de mí, es precisamente por eso, para que nosotros podamos ver la necesidad de los demás. Es difícil, hermano, volviendo un poquito al principio, eso es difícil, hermano. Desear, hermano, amar a una persona que está en la perdición afuera. Es difícil amar a un drogadicto que están aquí en las esquinas, que están viviendo, hermano, ahí, hermano, todo el tiempo. Pobre gente torcida por la droga, con cosas en la boca, orinados, todos sucios. Es difícil amarlos, pero Dios, hermano, el mismo amor que tiene por usted es el mismo amor que tiene por esas personas. Es el mismo amor, es el mismo amor. Ellos todavía están, lo que dice Pablo, en esclavitud de los rudimentos de este mundo. Hay personas, hermano, que ni siquiera queremos que se nos acerquen por su imagen, por su presencia, hermano, llenos del mundo, llenos de pecado. Pero son esas personas, hermano, a las cuales Dios ama. Y Dios, hermano, quiere usarlo a usted y a mí para poder traer una palabra a sus corazones. Hace días atrás fui a comprar algo y empecé a hablar con una persona que también estaba comprando y al tratar de compartirle un poquito me empezó a hacer muchas preguntas. Y son preguntas que usted sabe que ya llevan una doble intención, ¿verdad? Unas preguntas donde ellos no preguntan para recibir una respuesta, sino ellos preguntan para afianzar la ignorancia en lo que ellos se encuentran. Y me empezó a hacer un montón de preguntas. Y traté de hablar con él lo más que pude, pero le dije, mira, déjame darte mi teléfono y un día nos podemos sentar, ¿verdad? Y podemos platicar un ratito. Me dice, sí, quiero acercarme a Dios, dice, quiero conocer a Dios, dice, además, dice, no he podido salir de la marihuana. Y sí, la persona, hermano, una persona que de repente uno siente algo que no se quiere acercar. Pero pensar, hermano, a la luz de la palabra, esas personas están bajo los rudimentos, dice Pablo, los rudimentos de este mundo. Piense por un momento, hermano, de que personas que están afuera no tienen, hermano, una dirección favorable para sus vidas. Y usted y yo, hermano, hemos recibido algo por gracia, algo que no merecíamos. Y el Señor lo ha puesto en nosotros, hermano, para que nosotros, hermano, podamos ofrecerlo a los demás. Dice Pablo, así que también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, dice, pero cuando vino, dice, otra vez dice el mismo pensamiento, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, dice, envió a su Hijo, dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús, hermano, de alguna manera tenía que tener una semejanza a nosotros para que Él pudiera tener la capacidad de llevar a cabo la obra redentora para nosotros. Cristo, hermano, en un momento preciso murió por nosotros, pero murió por todos los pecadores. Dice a su tiempo. En el momento, hermano, de nuestra oscuridad, en el momento de nuestra enfermedad, a su tiempo, dice la palabra. No fue una casualidad. Dios, hermano, ya tenía un plan perfecto para que usted y yo, hermano, cambiáramos el rumbo de nuestra existencia. Para que usted y yo cambiáramos el rumbo de nuestra existencia. Isaías 53 dice, hermano, que por sus llagas, dice, por sus llagas nosotros fuimos curados. Y regularmente, hermano, usamos ese pasaje, hermano, para pedir sanidad por alguien.
Pero ¿cuál es la enfermedad más grande en el corazón del ser humano? ¿No es acaso, hermano, el pecado la enfermedad más grande? Posiblemente el cáncer, hermano, puede comerse los órganos del cuerpo, puede llevar a una persona a la muerte, pero ¿qué acaso el pecado, hermano, no es peor que el cáncer? Es peor, hermano, porque no carcome, de hecho, hermano, produce enfermedades físicas, pero el pecado, hermano, corcome el alma, hermano, y te aleja de la presencia de Dios. Por eso dice Isaías, dice que por sus llagas, dice, fuimos sanados. Jesús, hermano, murió por los impíos, no por los buenos, no por las buenas personas, sino que murió por los rebeldes. Y allí, hermano, estamos usted y yo. El amor de Dios, hermano, el amor de Dios podemos decir que el amor de Dios es un amor sacrificial. El amor verdadero, hermano, da. El amor verdadero da para los demás. Inclusive, hermano, el amor verdadero cuando da puede tener hasta un costo para dar. Y no es así que muchas veces es contrario a lo de nosotros, porque nosotros queremos recibir, ¿verdad?, en lugar de dar. Porque muchas veces para nosotros dar cuesta, ¿verdad? Pero sin embargo, hermano, Dios, hermano, nos dio un amor que es sacrificial. Jesús dio su vida cuando nadie la merecía. El sacrificio en la cruz, dice, fue su máxima experiencia del amor de Dios por usted y para mí. Dios nos ama. El Calvario, hermano, es la prueba eterna de cuánto valemos usted y yo para Dios. El Calvario. Cada vez, hermano, que pudiéramos mirar una cruz, hermano, debe de recordarnos cuál fue el precio, hermano, que Dios pagó por amor a cada uno de nosotros. Dice Juan 15:13, el Señor Jesús dice, nadie tiene mayor amor que es este, dice, que uno ponga su vida, dice, por sus amigos. En Juan 10:18 el Señor declara, dice, nadie me la quita, hablando de su vida, dice, sino que yo de mí mismo, dice, la pongo. Y eso es un acto de amor de Jesús. Tengo poder para ponerla, dice, y tengo poder para volverla a tomar. Y este mandamiento, dice, recibí de mi Padre, dice Jesús. El amor de Dios, hermano, podemos decir que el amor de Dios es un amor sacrificial. Y eso, hermano, debe de enseñarme personalmente a mí, hermano. Debe de enseñarme que si Dios, hermano, dio un amor sacrificial, es lo mismo, hermano, que debe de producir dentro de cada uno de los que buscamos a Dios. Un amor, hermano, sacrificial. Dios, hermano, no esperó que usted y yo fuéramos mejores. No, Él no está esperando a ver si Francisco se aliviana poquito para salvarlo. No. Y Francisco, en lugar de mejorar, iba más lejos. Pero sin embargo, el amor de Dios estaba por él. Dios no esperó que fuéramos mejores, nos amó en nuestro peor momento. ¿Tú entiendes eso, hermano? Que Dios, hermano, nos ama en el peor momento de nuestra vida. Si nosotros llegamos a entender esto, hermano, dentro de nosotros, esto debe de romper todo orgullo espiritual que puede existir dentro de nosotros. Fuimos salvados por gracia, no nos costó nada. Ni siquiera podíamos pagarlos, pero sin embargo fuimos salvados por gracia. Fuimos salvados, hermano, gratuitamente, no por ningún mérito, hermano. Nosotros no teníamos ningún mérito. Es solamente por la pura gracia de Dios. Y esto me lleva a mi segundo punto, hermano, donde en el versículo 7 de Romanos dice, ciertamente, dice, apenas morirá alguno por un justo, dice, apenas, dice. O sea que dice Pablo, dice, pudiera existir alguien que pudiera morir por alguien. Y pudiéramos poner el ejemplo, hermano, que puse de posiblemente el padre por un hijo, que un padre pudiera dar la vida por un hijo, ¿verdad? El hijo necesita un trasplante que posiblemente el padre lo pudiera dar, ¿verdad? Pero dice Pablo, dice, apenas, o sea que es muy escasa la posibilidad. Apenas moriría alguno, dice, por un justo, dice, con todo pudiera ser, dice Pablo, que alguno osara, dice, por morir por un bueno.
Pero definitivamente es cierto, nadie de nosotros, hermano, moriríamos por un malo o por un enemigo, como lo había comentado. Pablo contrasta, hermano, en este pasaje el amor humano, hermano, que es condicional. Si me das, pues yo te amo. Si no me das, pues no tengo por qué amarte, ¿verdad? Nuestro amor, hermano, siempre es condicional, ¿verdad? Siempre es condicional. Puede decir amén si usted gusta, ¿verdad? Sí, si usted gusta, si usted lo cree. Pero el amor del hombre, hermano, es condicionado. Pero el amor de Dios, hermano, es incondicional. El amor de Dios es incondicional. Y gloria a Dios por ello, hermano, porque yo no hubiera tenido ninguna capacidad para agradar a Dios en ninguno de los casos. Morir por alguien bueno, hermano, es raro, pero Cristo, hermano, murió por los pecadores. Cristo murió por todos. Nosotros podemos decir que amamos a las personas, pero puede ser, hermano, o viene siendo un amor incondicional. Un amor condicional, perdón. Mas Dios, hermano, dice el versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor, dice, para con nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros, dice, en que siendo, dice, aún pecadores, Cristo murió, dice, por nosotros. Es la expresión, hermano, más grande de amor que tiene Dios para con nosotros. Ahora déjeme preguntarle a usted esto. ¿Para usted, hermano, esto es relevante en su vida espiritual? ¿Es relevante, hermano? ¿Es relevante escuchar una y otra vez que el amor de Dios, hermano, ha sido derramado por ustedes? ¿Es relevante para ustedes? Este versículo, hermano, responde a una pregunta. Y muchas veces, posiblemente, todos hemos llegado a esa pregunta. ¿Realmente me amará Dios? Mucha gente, hermano, ha pasado por situaciones difíciles que se ha preguntado, ¿realmente Dios me ama? ¿Realmente Dios estará pensando en mí? Bueno, dice Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún cuando éramos pecadores, dice, Cristo, dice, murió por nosotros. Así es que cuando usted, hermano, o si usted en algún momento de su vida se llega a preguntar, ¿realmente Dios me ama? Solamente, hermano, solamente ve hacia la cruz. Solamente ve hacia la cruz. Y la cruz, hermano, le va a recordar a usted cuánto Dios lo ama a usted. Cuánto Dios lo ama a usted. El amor de Dios, hermano, es incondicional. Dios, hermano, no nos ama por lo que hacemos, sino a pesar de lo que hacemos. Déjeme decírselo otra vez. Dios no nos ama, hermano, por lo que hacemos, sino a pesar de lo que hacemos. Muchas veces queremos hacer cosas, hermano, para agradar a Dios, ¿verdad? Pero Dios no nos ama por eso, hermano. Dios nos ama simplemente porque Él es Dios, y el amor el amor es una parte de su carácter. Dios nos ama por ello. Dios nos ama a pesar de las cosas que hacemos que desagradan a Él. A pesar de ello. Dios, hermano, no espera, hermano, que nosotros seamos perfectos. Dios, hermano, no espera, hermano, que usted y yo seamos mejores para amarnos. Su amor no depende del comportamiento de nosotros. No depende de nuestro comportamiento. Él nos ama primero, hermano, sin condiciones. Dice nuevamente 1 de Juan 4:19, en esto consiste el amor de Dios, dice, no en que nosotros, dice, hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Dios nos amó a nosotros. El amor de Dios, hermano, quiere decir entonces que hermano, es incondicional y es un amor inagotable. Porque desde el momento, hermano, que recibimos la gracia del Señor hasta que estemos en su presencia y aún más allá de su presencia, seguirá existiendo el amor de Dios. Si hablamos, hermano, de un Dios que es, hermano, que es eterno, usted y yo, hermano, vamos a tener, hermano, el gozo de tener ese amor de Dios por toda una eternidad. Es inagotable.
No importa, hermano, cuán lejos vayas, su amor, hermano, siempre nos va a perseguir. Ahora, esto, hermano, esto no es una licencia para pecar o hacer lo que nosotros queramos, ¿verdad? Pero sí, sí, hermano, sí. El amor de Dios, hermano, el amor de Dios nos persigue, hermano. El amor de Dios, hermano, nos alcanza, nos transforma y nos trae, hermano, a vivir con Él. Y cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, cuando nosotros hemos sido, hermano, tocados por el Señor, ¿qué es lo que se supone que debería surgir de nosotros? Pues es el mismo antídoto que el Señor puso, inyectó en nuestros corazones. Es el amor de Él. Como el padre, hermano, del hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo, hermano, hizo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? A veces, hermano, nos desviamos y hacemos lo que nosotros queremos. Pero dice, hermano, la parábola que todos los días, hermano, todos los días, el padre se paraba en un lugar viendo hacia la lejanía, viendo y esperando cuándo iba a volver a regresar a ese hijo. El amor del Padre, hermano, no cambió, ¿verdad? El amor de Dios, hermano, es inagotable, es fiel. Dios siempre, hermano, nos está esperando. Aun cuando usted y yo, hermano, cometemos faltas, hermano, que sabemos que faltamos en contra de Dios, Dios, hermano, está esperándonos que nosotros regresemos al lugar con Él. Y mire, hermano, mientras el Señor no venga y nosotros no nos vayamos de este tiempo, tenemos esperanza. Pero no es eso, ese no es un motivo, hermano, para confiarnos, ¿verdad? Bueno, ya después sucederá. Ahorita del tingo al tango, dicen, ¿verdad? Dice, no podemos poner a prueba, hermano, la paciencia de nuestro gran Dios, hermano, ¿verdad? El amor de Dios, hermano, no se acaba, no se termina. Dice en el libro de Lamentaciones, hay un versículo, dice, grande, es su fidelidad, sus misericordias, son nuevas, cada mañana. Las misericordias de Dios, hermana, son nuevas cada mañana. Son las misericordias a las cuales usted y yo podemos correr todos los días. Cuando fallamos, podemos correr hacia Él. Porque el amor de Dios, hermano, está abierto para nosotros. No tenemos, hermano, que dudar en ningún momento del amor de Dios. Posiblemente, hermano, no podemos ver la obra de Dios terminada en lo que nosotros queremos ver, pero no podemos tener duda de que el amor de Dios, hermano, es presente, es real y es palpable y podemos experimentarlo. Mirar la cruz, hermano, en los momentos de dificultad es mirar, hermano, el amor de Dios sobre nuestras vidas. El amor de Dios, hermano, no depende de nuestras obras. El amor de Dios, hermano, es parte de su carácter. Es un Dios fiel y Él es un Dios bondadoso. Y el tercer punto, hermano, tiene que ver, hermano, con el amor de Dios que nos hace salvos por su gracia. Y eso Pablo ya lo ha estado hablando constantemente, hermano, en los pasajes anteriores. Porque dice Pablo, hermano, que fuimos justificados en su sangre. Dice que fuimos salvos, de la ira de Dios. Y mientras, hermano, yo no puedo entender que antes, hermano, estaba en problemas con Dios, no voy a poder valorar lo que Dios ha hecho en mi vida. Salvos de la ira de Dios, dice Pablo, dice que somos reconciliados con Dios, dice que nos podemos gloriar en Dios. Y cuando Pablo habla de gloriarnos en Dios, quiere decir, hermano, que usted y yo tenemos la capacidad de alegrarnos, de gozarnos en Dios. Los resultados, hermano, del sacrificio de Cristo fue la justificación. Somos declarados justos ante Dios. El resultado, hermano, de la salvación de la ira de Dios, hermano. Eso es maravilloso, hermano. Nadie quisiera estar, hermano, airado con Dios. Nadie quisiera saber, hermano, que está Dios, hermano, airado con ellos. No pudiéramos soportar, hermano, eso. Dice los resultados del sacrificio de Cristo, hermano, la reconciliación. Fuimos nuevamente, hermano, tuvimos la capacidad de acercarnos a Dios. Fuimos reconciliados de ser enemigos, fuimos a ser hijos de Dios. Fuimos capacitados, hermano, de experimentar gozo en Él. Un corazón agradecido, hermano, se regocija en Él. Un corazón agradecido.
Un corazón, hermano, que ha comprendido, hermano, la obra de Dios en su vida. Es un corazón, hermano, que experimenta el agradecimiento y experimenta el gozo, hermano. Ahora y por siempre. Porque Dios, hermano, no es un Dios que te da y después te quita, no. No, Él es un Dios, hermano, que Él es fiel, ha sido fiel, es fiel y seguirá siendo fiel. ¿Verdad? El amor de Dios. Dios, hermano, nos ama tanto, hermano, que no nos dejará igual. Y eso, hermano, a mí me da mucha confianza, hermano, y me da mucha esperanza, porque yo sé que yo no soy perfecto. Yo no soy perfecto, pero tengo la esperanza que el Señor seguirá trabajando en mí. Dice nuevamente Pablo, hermano, en Filipenses 1:6, dice, el que comenzó, dice, en mí, dice. El que comenzó en mí, el que comenzó en usted, dice. La buena obra, dice, la perfeccionará. Es mi versículo favorito en la Biblia, hermano. Porque tiene que ver del amor de Dios con mi propia vida. Con lo que yo soy, con lo que no soy, lo que Dios quiere que yo sea. Dice, el que comenzó en nosotros, dice, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y sabe, hermano, ese es un tiempo, hermano, de proceso, pero de un proceso maravilloso en la vida de usted y de mí. El Señor, hermano, nos va a perfeccionar. Su amor, hermano, cambia los corazones. Dios no nos deja igual, Él cambia los corazones. Dice que su palabra, hermano, su presencia levanta al caído. Dios, hermano, sana heridas. Dios, hermano, no crea perdedores. Dios, hermano, es un Dios de ganadores, de generosos, de humildes. Su amor, hermano, es poder para vivir en victoria. Es amor para vivir en victoria. En 2 Corintios 15:14, la primera frase en la Reina Valera del 2015 dice, el amor de Cristo, dice, nos impulsa. Hay otras versiones que dice, nos anima, nos exhorta, ¿verdad? Nos lleva hacia adelante. El amor de Cristo, hermano, no nos deja igual, nos lleva hacia adelante. Quiero concluir con esto, hermano, y decirles, recordarles, Cristo, hermano, murió por ti y por amor. Cristo murió por ti y por mí cuando no eras fuerte, hermano. Quiero recordarte eso. Cristo murió por ti, hermano, cuando tú no eras fuerte, sino débil. Cristo murió por ti, hermano, cuando no eras un justo, sino que eras un pecador. No cuando eras su amigo, sino un enemigo de Él. La cruz, hermano, es la prueba máxima del amor de Dios. Y la pregunta sería, hermano, para esa noche, ¿qué vas a hacer tú con ese amor de Dios? ¿Qué vas a hacer tú con ese amor que te fue presentado en esta noche? Delante de ti. Más bien delante de Dios. ¿Qué vamos a hacer con ese amor? Primeramente, hermano, lo vamos a abrazar. Si no lo experimento, voy a buscar a Dios, hermano. Voy a buscar su presencia, hermano, para poder experimentar lo que Él tiene para mí. ¿Qué harás con ese amor? Dios, hermano, nos reconcilió consigo mismo. En 2 Corintios 5:18 dice que todo lo que usted y yo tenemos, dice, y todo esto, dice, proviene de Dios, dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dice, y nos dio, dice, el ministerio de la reconciliación. Es curioso, ¿verdad, hermanos? Que el Señor, hermano, nos da el ministerio de la reconciliación y muchas veces nos andamos peleando. Es el colmo del creyente a veces, ¿no? Dice, y que Dios, dice, estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, dice, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, y eso habla también de la iglesia, de la comunidad, dice, y nos encargó a nosotros, dice, la palabra, dice, de la reconciliación. Así que usted y yo, hermanos, dice Pablo, que somos embajadores, dice, en nombre de Cristo, como si Dios, dice, rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo. Dios, hermano, nos da, hermano, la investidura, hermano, para cuando rogamos por un pecador, es como si Dios rogara por esa persona. Dice
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, dice, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, refiriéndose a Cristo, por nosotros, dice, lo hizo pecado, dice, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Para que nosotros fuéramos justicia de Dios. Yo no sé, hermanos, si en esta tarde, yo creo conocerlos a todos y creo que todos han entregado su vida al Señor, pero yo no sé si en ese lugar, hermano, hubiera alguien que de repente no está seguro, hermano, en su salvación con el Señor. O posiblemente, hermano, la palabra de Dios, hermano, pueda confrontar nuestro ser interior y pudiéramos reconocer, hermano, que nos hemos alejado, hermano, algunas veces, o nos hemos alejado del Señor. Y posiblemente, hermano, necesitamos reconciliarnos con Dios. Y es muy claro, hermano, cuando nosotros sabemos que en nuestra vida, de repente, hermano, hay cosas, hermano, que nos alejan de Dios. El Espíritu Santo, hermano, si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, el Espíritu Santo es el que nos dice, hey, eso no está correcto. Si tú no puedes escuchar, hermano, esa voz que te dice, eso no está correcto, hoy es un buen día, no solamente de salvación, es un buen día para que usted y yo nos podamos reconciliar con el Señor. Nos podamos reconciliar con el Señor. Y no tengo que gritárselos, ni tengo que brincar para que usted se emocione y diga amén. Es una cuestión, hermano, de Dios y usted. Es una cuestión de Dios y usted. Si tú estás bien con el Señor, hermano, vive agradecido, hermano. Debemos de vivir agradecidos al Señor. Debemos de experimentar el gozo y compartir ese amor, hermano. Ese amor puro con los demás. Un amor puro, hermano. Piense por un momento en un amor puro. Piense en Dios, hermano, y piense en un amor puro. Puro, hermano, puro. Piense en un vaso de agua. Si usted no puede, hermano, discernir el amor puro de Dios, piense en un vaso de agua. Usted no se tomaría un vaso de agua, hermano, si alguien le mete los dedos a su agua. Usted no se la toma. Piensa en el amor puro de Dios. Permitamos, hermano, que Dios, hermano, nos abrace. Que Dios limpie nuestro ser interior. Que Dios, hermano, siga haciendo esa obra de transformación en la vida de cada uno de nosotros. Amados hermanos, Dios nos ha dejado, hermano, una misión tan grande. Nos ha dado una misión, hermano, tan grande, tan sublime, divina, hermano. Y Dios nos ha dado los elementos para que usted y yo lo podamos cumplir. Vale la pena, hermano, meditar en lo que Pablo está hablando en sus palabras. Vale la pena meditar en eso. Vale meditar, hermano, de cómo el Evangelio está trabajando en mi persona. Esta mañana, hermano, a través del mensaje del pastor en esta mañana, se me vinieron dos preguntas que posiblemente no tengan al caso en la predicación de hoy, pero se me vino a mí una palabra de responsabilidad. Y el Señor me hizo sentir que yo tenía una responsabilidad con lo que yo estaba escuchando. Y se me vino también otra palabra, hermano, que inclusive la puse en mis notas, y es soltar. Y esas palabras son para mí, fueron para mí. Yo no sé para usted, posiblemente para usted el Señor le está dando otras palabras o le está impactando de diferente manera, pero el Señor me hizo sentir la responsabilidad que yo tengo con lo que yo leo y con lo que yo escucho y con lo que yo creo. Y también el Señor, hermano, sentí que el Señor me ministra en decir soltar. Soltar todo lo que no tiene que ver con el reino de Él. Y eso tiene que ver con las cosas que yo quiero tener por mi propia fuerza. Los deseos y los anhelos que hay en el corazón que no se alinean con la perfecta voluntad de Dios. Para mí esas fueron esas dos frases. Responsabilidad y soltar. Yo no soy dueño de nada en esta vida, ni siquiera de mi propia vida. En el momento que quiera el Señor me la puede quitar.
Yo no soy, hermano, yo no soy dueño de nada. Si el Señor me pone en esa silla, pues yo me siento, porque es la voluntad del Señor. Si el Señor me dice, mira Francisco, México, go to México. Si el Señor, hermano, me dice, haz esto, bueno, pues yo hago esto. Pero el soltar lo que hay en mí que no le pertenece a Dios. Y con esto, hermano, a mí me lleva, hermano, en un sentir de ser esclavo de Cristo. ¡Ey, qué complicado debe de ser para la vida! Y que el Señor, hermano, mi oración en esta tarde, que el Señor impacte sus corazones con su palabra y que lo lleve a meditar y que ponga palabras, que ponga conceptos. Yo no sé qué puede hacer el Señor en su vida, pero que usted, hermano, no salga de este lugar sin meditar en lo que usted ha escuchado. El amor de Dios ha sido justificado por gracia. No tenemos que pagar nada. El Señor lo ha hecho porque ha derramado su amor sobre nuestros corazones y porque tenemos la presencia del Espíritu Santo.